Luisa Isabel Álvarez de Toledo nace en Estoril en agosto de 1936. A los 2 meses de vida, en plena Guerra Civil Española, se traslada a Sanlúcar, donde permaneció 10 años hasta la muerte de su madre en 1946, pasando al cuidado de sus abuelos maternos. Se casa a los 19 años, de negro y embarazada de su primer hijo, con Leoncio González de Gregorio. El 11 de diciembre del 55, tras la muerte sin testamento de su padre, Luisa Isabel Álvarez de Toledo fue declarada heredera universal por sentencia judicial, pasando a ser la jefa de las casas de Medina Sidonia, Los Vélez, Villafranca y Niebla. Apenas tiene 20 años, está huérfana de padre y madre, tiene un hijo, otro en camino y media docena de títulos. Ese archivo estaba en un guardamuebles que yo no había visto por dentro y me encontré un túnel sin ventanas, con una humedad impresionante y un montón de papeles ingente. Y empezamos a transportarlo con una camioneta alquilada, 2 meses y pico. A toda esta yo tenía entonces 20 años y estaba esperando a mi segundo hijo, que fue una niña. Y mi gran preocupación era ponerme de parto mientras quedasen allí papeles. El último día sacamos, me acuerdo, el último legajo. Y llego a casa, me siento, digo, ya puedo parir cuando quiera, a las 5 de la mañana. Ese día se cruzan en la vida de la duquesa los 2 universos paralelos que convergen hoy en el juzgado de Sanlúcar. Un inmenso legado histórico y la maternidad de su segunda hija, Pilar, a la que se añadiría al año siguiente un tercer retoño, Gabriel. La infancia de los 3 hijos se vio marcada por la ruptura matrimonial de sus padres en 1962, tras la que la duquesa se embarcó en un activismo político contrario al régimen de Franco, que la acabaría conduciendo a ingresar en prisión en 1969 y posteriormente al exilio en Francia. Los niños vivieron primero con su bisabuela materna y después con sus abuelos paternos. La duquesa está pues inmersa en su universo histórico. Además de catalogar más de 6 millones de documentos, se empapa de legajos que hablan de viajes españoles a América anteriores a Colón. Publica libros de historia y de la actualidad política del momento, mientras se aleja cada vez más de sus hijos. Investigando entre los documentos rescatados del archivo histórico, descubre que el origen de su propia casa, allá por el siglo XIII, tiene tintes insospechados. El segundo conde de Niebla tuvo serios problemas, el primero también. Eran conversos, y los conversos nunca estuvieron bien vistos de la monarquía castellana, leonesa. Además de conversos, pues el primer duque tuvo unos serios problemas matrimoniales, no tuvo hijos con su mujer, le heredó un hijo natural, de una Isabel de Fonseca, de origen extraño, ¿no? Estaba evidentemente mal visto, nunca hubiese podido entrar en la Orden de Santiago, por ejemplo, y luego fueron erasmistas. Durante más de 5 décadas va descubriendo más y más legajos, documentos en clave sin descifrar, tratados de botánica, toda la correspondencia de los duques, hasta que en 1978 decide que aquello, palacio y archivo, han de tener un valedor público que administre semejante tesoro, algo o alguien que trascienda a ella misma y a sus hijos. En el año 78, la duquesa lo que hace es solicitar del Ministerio de Cultura de la época la declaración de bien de interés cultural, tanto del palacio como de los bienes que integran ese palacio. Por tanto, de aquí no se puede separar ningún bien. En un momento determinado no se puede digregar, no se puede coger y decir, bueno, pues me llevo el archivo, o me llevo este cuadro, o me llevo... No, todo constituye una unidad. En su relación de amor-odio con todo tipo de autoridades, firma desde entonces varios acuerdos. En el año 91 decide que una fundación es la figura legal más adecuada para velar por la unidad del archivo y de parte de su patrimonio. Para entonces ya había conocido a Lilian Dalman, la secretaria fiel que acabaría siendo su esposa. En el año 93 firma varios acuerdos con la Junta de Andalucía, que ya es patrono de la fundación, para dotar de presupuestos el funcionamiento de la misma. Nadie se mete en un berenjenal así para conservarlo en una vida. Para conservarlo en una vida, esto se vende y se va una vida de Bahamas. Se acaba antes. Yo he recibido un legado histórico que es legalmente mío, moralmente es de todos. Moralmente de todo, para cuidarlo, no para comérselo, no para repartírselo, no para partir la vaca a cachitos y comerse cada uno un pedazo, ¿eh? Bueno.
Entonces, es evidente que yo tengo dinero para vivir yo, de sobra. Pero para mantener esto no lo tengo. Es evidente que pues aguantaría 2 años, 3 años y luego se acabó. Es en el proceso de dotar de patrimonio a esta fundación cuando surgen los problemas con los hijos, que temen que se esté usando como tapadera para sustraerles la futura herencia. Desde la parte demandada nos defendemos sobre la base siguiente. Esos bienes no estamos hablando de una donación, sino que estamos hablando de una dotación, que es diferente el término a donación. ¿Por qué? Porque al constituir la fundación tiene personalidad jurídica propia. Entonces, la entrega de esos bienes es una dotación. Esa dotación tiene una finalidad específica que son el propio objeto fundacional. La duquesa muere en marzo de 2008. Un cáncer de pulmón a los 71 años del que no se quiso tratar, pudo con su empeño en vivir. 11 horas antes se casa con Lilian Dalman, in articulo mortis. Ya en 2005 la había hecho secretaria vitalicia de la fundación y futura presidenta. Con la boda, la herencia se complica aún más para los hijos. El temor a que se divida o incluso se puedan llevar el archivo fuera de Andalucía es el que impulsó en julio pasado a la constitución de la Plataforma Ciudadana en pro de la Fundación Casa Medina Sidonia. Más de 40 asociaciones culturales y sociales se han unido para presionar a las administraciones y para concienciar a la población andaluza del riesgo que supondría cualquier cambio en la estructura actual de la Fundación. La duquesa demostró siempre su amor por el legado recibido en aquel guardamuebles. Mostraba con curiosidad y orgullo, por ejemplo, los documentos que atesoraba el archivo sobre la pesca del atún en toda la provincia de Cádiz. Desde 1379 hay constancia de la concesión real de la propiedad de todas las almadrabas que hubiera en las costas del patrimonio del actual ducado de Medina Sidonia. Isabel Álvarez de Toledo decía lo que pensaba, siempre, sin pantallas de corrección política alguna. El Estado es un ente generalmente tiránico que suele abusar de su autoridad en España. Yo no es al Estado, para el Estado, para quien lo conservo para la sociedad, para los españoles, que es algo muy diferente para mí. Por los españoles podría darlo todo, hasta la vida. Por el Estado, absolutamente nada. Isabel era conocida en Sanlúcar como la Duquesita. Nunca cuajó en su tierra el sobrenombre de Duquesa Roja que le adjudicó la prensa extranjera y la nacional por imitación más tarde. Defendía que la cultura emanaba del pueblo y era para él, que las administraciones públicas administran, no son las dueñas, y que el amor se elige, no se impone. Su complicadísima infancia y adolescencia fue la herencia que le dejó a sus hijos, que sufrieron otra infancia largamente trastocada. Un alejamiento material y espiritual que es difícilmente cuantificable. La justicia debe dirimir si el archivo particular más importante de Europa puede servir para cerrar semejantes heridas.